Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy vamos a estar trabajando con el siguiente tema. Nos quedan dos temas por revisar. Digamos que en este caso, la clase del día de hoy, para quien tenga ya ahí apoyándose en su libro, nos vamos a ubicar en la unidad número 2, que es en la página 7, y vamos a estar trabajando de la 7 hasta permítame un momento, hasta la 10, con el material que aparece ahí en las páginas. Muy bien, pues el tema que vamos a estar hablando el día de hoy se va aquí a presentar. La clase anterior estamos hablando sobre cómo estaba compuesto, en este caso, el circuito de la comunicación, que hablamos de la cuestión del ruido, del código, del canal, del emisor, del receptor y sus significantes. Al menos en ese sentido estamos hablando de formas de expresión, como lo podría ser el habla, lo más particular o lo más conocido, pero también desde el modo escrito. Quizás esto que analizamos la clase pasada sea más sencillo verlo en ejemplos como de una plática cotidiana, más que en una conversación como algo escrito, porque habría que esperar a que se llegue, que se lea y que después se devuelva. Claro que sigue existiendo el mismo esquema, pero digamos que el análisis lo tendríamos que hacer en algunos sentidos de forma distinta. Entonces, el día de hoy estamos hablando aquí de los morfemas, que es el tema que nos tiene unidos el día de hoy. Los morfemas, antes habría que preguntar qué significa esto. Quizás sean conceptos que en una primera instancia no se hayan conocido o que de plano no se tengan muy presentes. Muchas de las palabras que nosotros solemos utilizar en conversaciones tan habituales, podríamos preguntar desde qué significa, si realmente significa eso, o si hay dos palabras, digo, o dos partes de una palabra que en su conjunto construyan una nueva. Entonces, digamos que el lenguaje se utiliza de una manera pues bastante coloquial, pero muy pocas veces se sabe cómo está constituido toda esta gama de palabras y si es un conjunto de palabras, oraciones o textos, y que es muy interesante también saber este dato porque nos puede funcionar mucho para entender o buscar entender algunas de las palabras que a lo mejor en su momento no solemos utilizar o parecen que son totalmente desconocidas. Entonces aquí empezamos con los morfemas. Aquí me gustaría empezar con una pequeña frase que es: el todo es más que la suma de sus partes. Finalmente, el resultado que vamos a tener de las partes de una palabra es importante. También el cómo está constituido o qué partes están influenciando en ese significante también es igual de importante. Esta frase viene desde algo que se llama terapia gestal, que utiliza, digamos que uno de estos lemas. Si bien lo podemos poner en un ejemplo, por decir, un carro, quizás en su momento no se esté tan interesado en saber qué piezas tiene el carro, cómo van unidas, cómo es que la gasolina pasa por varios filtros, tiene ciertas explosiones y estos gases que funcionan para encender tal y tal. A lo mejor no es algo que se tenga muy presente y que muchos le dicen, bueno, pues mientras jale el carro está perfecto. Sin embargo, también el conocer partes del automóvil, que en este caso podría ser las partes de la palabra, nos pueden explicar mucho de su funcionamiento y del lenguaje que se suele utilizar. Entonces, sin más preámbulo, bueno, la morfología es la parte de la gramática que estudia la clasificación de las palabras, sustantivos, verbos y sus variaciones de formas. Básicamente, la morfología va a ser aquella, vamos a nombrarlo así, aquella parte que estudia como que el significante de cada una de las palabras. En este caso, la morfología es aquella parte de la palabra que nos da información gramatical, información de la palabra. Hay, digamos que dos clases y aparte hay dos tipos de morfemas.
hablemos de cada uno de ellos. Al menos al principio, ahí de su libro, déjenme los ubico, de la página número 8 nos viene planteando que hay morfemas independientes y morfemas dependientes. En este caso, los morfemas estarían como esta clase de división de palabras en el que si una está aislada de la otra, por ejemplo los morfemas independientes, hay palabras que por sí solas ya significan algo sin agregarle algo más, pero hay otros morfemas que son dependientes, o sea que necesitan de otra parte para tener un significado. Después entramos a los tipos, los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos mencionan que son los morfemas que indican el género, el número, para el sustantivo y el adjetivo, mientras que los morfemas derivativos sirven para formar nuevas palabras. Son los sufijos, prefijos e infijos. A lo mejor alguna de estas palabras que se empieza a utilizar, como por ejemplo esto último, los sufijos, prefijos e infijos, no se tenga así muy presente, pero es importante el saber. Ahorita en esta parte de hecho vamos a hablar un poco de cómo está constituido y cómo aparecen y la importancia de los mismos. Ahorita vamos a ver, permítame un momento, creo que aquí falta un ejemplo. Ok, ahí pensaba que tenía una diapositiva ahí medio oculta, pero no, sí, seguimos con la presentación. Antes de ver los ejemplos, hay un par de conceptos que hay que tener en cuenta para poder ahora sí empezar a numerar los morfemas que están presentes en la palabra, y que en este caso son los lexemas y los gramemas. Los lexemas es la raíz de la palabra, o sea, hay palabras en las que aparece cierto número de letras y que con ellas ya nos podemos dar una idea de qué significa. Por ejemplo, podríamos decir que en la palabra, déjenme ver si quiero podemos editar para ir viendo un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo aquí, rapidito. Por ejemplo, tenemos palabras que puede ser comedor, comida y comiendo. Por ejemplo, aquí tenemos tres palabras y que de alguna u otra manera nosotros sabemos que las tres tienen una relación, ¿sí? Estas tres palabras tienen una relación, ¿cuál es? Básicamente la comida o la alimentación. Entonces, en estas tres palabras hay en efecto lexemas, o sea, hay un conjunto de letras que nos ayudan a comprender o tener una raíz de la palabra que tiene un significado. En este caso, ¿cuál sería? Sería el lexema com. Por sí solo, com es la raíz de la palabra que nos da un significado. En este caso, com como comedor, comida y comiendo. En los tres hay una idea principal o un concepto general que es el com y que en este caso ese sería el lexema. Mientras los gramemas serían estos tres: hedor, ida, yendo. Estos, digamos que van a ser utilizados para darle un significado diferente a la palabra. O sea, el conjunto del lexema y los gramemas nos darán una palabra nueva, ¿sí? Por ejemplo, el comedor, que finalmente un comedor es ¿cómo decirlo? Pues es como una mesa o un lugar. La comida como un objeto y comiendo como el tiempo. Como en este momento estoy comiendo. O comeremos. O comimos. Entonces ahí estamos hablando del tiempo de la palabra. Después aquí, bueno, les mencionaba de hecho, se usa el término gramema para un morfema gramatical. Más específicamente, un gramema es un valor relativo a una categoría gramatical. Por ejemplo, singular y plural son gramemas de la categoría gramatical número. En este caso, estos tres que les mencionaba, hedor, ida, yendo, son gramemas. Y eso nos van a ayudar porque tienen de hecho
como varias raíces más en las que nos podrán ayudar a ubicar tanto el género como el número, como el tiempo, entre otras cosas. Quizás también el modo, las personas, etc. Aquí la formación de las palabras, prefijos, sufijos e infijos. Estos tres se van a presentar alrededor de los lexemas. Fíjense. Aquí prefijos, sufijos e infijos. Aquí los prefijos van delante del lexema. Por ejemplo, de la palabra deshacer, si lo vemos por delante, el des, esta parte, es el prefijo, ¿sí? Los sufijos van detrás del lexema, o sea, a la parte posterior. O sea, bar, que sería el lexema, y el sufijo isal es el que se tomaría como también es un gramema. Finalmente, el des y sal son gramemas que se incluyen para tener un significado nuevo de la palabra, o sea, la combinación del lexema con el gramema. Y hay una otra parte que no aparece necesariamente en su libro, creo que no, cuando lo estaba leyendo no se mencionaba. En la parte de mero abajo de la página 8 viene ahí. Bien, los morfemas derivativos son los que añaden significado del lexema. Según la posición que ocupa en la palabra se dividen en prefijos, sufijos, pero también se encuentran los infijos. Estos se encuentran entre el lexema y el sufijo. Por ejemplo, aquí podríamos quizás en alguna palabra, ahorita les voy a poner un ejemplo, que aquí en esta palabra barrizal, a lo mejor aquí por la parte donde está el guión, se pueda presentar un conjunto de letras, dos o una, en la que con ella se pueda crear una conexión entre el bar y el izal. Pero para dar mejores ejemplos, pues vamos a ver uno. Aquí, por ejemplo, podemos tener una palabra, la cual sería, aquí les pongo otro cuadro. Por ejemplo, sería frialdad. En esta palabra podríamos encontrar un lexema, un infijo y un sufijo. ¿Cómo sería esto? Aquí está. Frialdad finalmente da a entender de un concepto que sería la cuestión del frío. Free aquí sería en este caso el lexema. Al sería el infijo y dad sería el sufijo. O sea, el gramema dentro del sufijo, ¿ok? Digo, el sufijo dentro del gramema. ¿Por qué sería esto? Hay palabras que también pueden tener un lexema, un sufijo y otro sufijo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cómo podremos identificar esto? Porque la palabra frial prácticamente no existe. O sea, no hay manera de que esté constituido por un lexema y un sufijo. Entonces, esta conexión del al con el free y el dad es el puente que une a un lexema con un sufijo y se tiene el significado de la palabra, que puede ser frialdad y se puede utilizar con palabras de la frialdad de tal persona me despierta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como este ejemplo, podremos encontrar varios. Va a ser muy importante que si hay algún ejercicio que vayamos a estar aplicando en el examen, en el que ustedes puedan ubicar cuántos morfemas o cuál es el sufijo, cuál es el prefijo, ustedes puedan ir haciendo este análisis de la división de las palabras. Si tratamos de ubicar también el número de los morfemas,
aquí habría tres: el free, el al y el da. Si solamente hubiera, como en esta palabra, un prefijo y un lexema, aquí hay dos morfemas. Aquí hay tres morfemas y aquí abajo hay también dos morfemas, un lexema y un sufijo. Ya al último de su página, número 9, mejor dicho, al principio, ahí podremos encontrar que hay palabras que se clasifican según su formación. En este caso tenemos 4: simples, compuestas, derivadas y parasimétricas. En las cuestiones simples, ahí mencionan que son formadas por un único lexema y un morfema o morfemas que aportan significado gramatical. Si se dan cuenta, aquí solamente es un lexema. O sea, la palabra sal es el lexema porque por sí sola ya da un significado, es el núcleo de la palabra y no hay otra cosa que en ese momento, en el sal, se le esté agregando. Por ejemplo, podríamos convertir de ese lexema otras palabras cuando se le incluyen gramemas, como saliendo, salado, saltando. Entonces, este lexema, como el agua, también se puede utilizar para conformar otras palabras, pero al menos esta palabra sería simple por la formación en la que está constituida, que sería un único lexema y un morfema, obviamente. Las palabras compuestas están formadas por dos o más lexemas y admiten sus morfemas de género o número. En este caso, habrá palabras como el coche-cama o el agridulce, que en efecto no tienen ningún prefijo, no tienen ningún sufijo y tampoco tienen un infijo, sino que son meramente lexemas. Por ejemplo, aquí en el coche-cama o en el agridulce, creo que podría presentarse más en el agridulce, agri, de agrio, ya da por sí solo un significado. Este es un lexema. Y dulce, por sí solo, también da un significado, que es igual, un lexema. Entonces las palabras compuestas están formadas por dos lexemas, necesariamente. Las derivadas están formadas por un lexema más uno o varios morfemas derivados. En este caso tenemos, por ejemplo, el volt, que da como entendido como la potencia. O sea, este lexema se podría utilizar para conformar otras palabras. En este caso, el morfema derivado, que de hecho ahí viene en su página número 8 algunos ejemplos antes del punto 2.2. Dice: morfemas derivativos sirven para formar nuevas palabras. Son los sufijos, prefijos e infijos. Por ejemplo, chico, chiquillo. El morfema derivativo sufijo sería el illo, que es como un tipo de diminutivo. Entonces las palabras derivadas están formadas por un lexema y un morfema derivado, que sería eso que se incluye, que da una característica como podría ser el illo. Y la última palabra, según su formación o su clasificación, sería parasintética, que serían formadas cuando el lexema se une al prefijo y sufijo al mismo tiempo. Ahí, por ejemplo, en la palabra entristecer, digamos que tendríamos que analizar cómo está compuesta. Por ejemplo, aquí tenemos el prefijo en tric. Este tric sería el lexema, es sería el infijo y el sería el sufijo. Digamos que entonces los parasintéticas, formadas cuando el lexema se une al prefijo y al sufijo al mismo tiempo, es cuando se empiezan a crear palabras en base a este tipo de combinaciones de prefijo, lexema y sufijo. Tratando de recordar un poco de cómo sabemos que este sería un infijo, porque aquí si quitamos o eludimos este en triquec, esa palabra no existe.
Entonces este finalmente es un puente más para darle el significado a la palabra. Entonces ahí estamos viendo en general el tema, que los morfemas, los gramemas, el lexema, el sufijo, el prefijo, el infijo, tendrá mucho que ver. Digo, primeramente pues es bastante importante ubicarlos en dado caso de que se quiera analizar una palabra y el cómo también está compuesta. Pero también será muy importante que nos tomemos el tiempo de poder hacer este tipo de divisiones y analizar el contenido de los mismos para poder así ahora comentar de qué palabras serían simples, qué palabras serían compuestas, qué palabras serían derivadas y qué palabras serían parasintéticas. Entonces, ustedes de trabajo, de tarea, van a buscar al menos 3 ejemplos de cada una de las palabras de su clasificación. O sea, 3 palabras simples, 3 compuestas, 3 derivadas y 3 parasintéticas. Ahí sí les pedirían que hicieran esa división del análisis. Por ejemplo, en los simples, ¿por qué esa palabra sería simple o cómo está compuesta? Está compuesta, ¿cuáles son los 2 lexemas que ustedes encuentran ahí? En las derivadas, ¿dónde están los morfemas derivados y también el lexema? En las parasintéticas, ¿dónde se ubica el prefijo, dónde está el sufijo y dónde está el lexema? Y con eso concluiríamos al menos el tema de los morfemas. Igual este tema seguramente lo iremos retomando poco a poco en la siguiente lección. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda, ahí estamos en el grupo. Y el día de mañana seguramente tendremos la videollamada en dado caso de que alguien tenga alguna duda. Igual me mandan un mensaje previo. Saludos a todos.